Saludos amigos y amigas de Hablando la Verdad a través de Su Mundo TV, siempre en vivo, con la actualidad, el análisis profundo, la investigación periodística para nuestros televidentes. El país amanece con un nuevo plan para intentar nuevamente descongestionar el tránsito en el Gran Santo Domingo. Ojalá que en esta ocasión, con 120 medidas para descongestionar el tránsito, se puedan conseguir los objetivos planteados, aunque espere una lluvia de reacciones sobre un tema que se convierte en un dolor de cabeza no solamente del conductor de un vehículo, sino también de los ciudadanos que llegan tarde a su trabajo y que tienen que tomar 2 y 3 vehículos para llegar a sus centros de trabajo. El cambio de horario en la administración pública, el control en el desvío de muchas rutas, 700 nuevos agentes que fiscalizarán el tránsito, un nuevo centro de retención de vehículos que fue inaugurado recientemente por el presidente Luis Abinader, y el trabajo para mejorar el cobro de las multas son parte de ese plan que busca enfrentar los tapones que se enriquecen con una de las fuentes preferidas de ingresos para la Dirección General de Aduanas, como es el ingreso al país de vehículos que le generan muchos recursos al gobierno dominicano. Hoy temprano vi, cuando venía para los estudios de Su Mundo TV, un ejército de motoristas metiéndose en rojo, ocupando carriles que no le corresponden y haciendo de todo en las calles de Santo Domingo. Vi algo nuevo, unos conos colocados entre la avenida Churchill y la de Filló. Vi un par de agentes policiales colocados en el lugar, pero parece que los motoconchistas, los deliveries metiéndose en rojo en los semáforos, no conocen el plan anunciado en el día de ayer por el gobierno y que motiva desde ya a reacciones como la de algunos sectores que definen de incompleto ese plan de enfrentar los tapones cuando tenemos semáforos y policías de la DGCET, en vez de estar en otros lugares organizando el tránsito, lo que se dedican es a sustituir los semáforos. Pero no solamente es medida de ese plan. Cuando se producen los apagones que se ponen de moda con mayor frecuencia en tiempo de calor, aquí se apagan por la falta de energía eléctrica
decenas de semáforos y eso provoca un, un tapón en diferentes puntos de la ciudad. También amerita ese plan de acción contra los tapones, que planifiquemos mejor las construcciones en las vías públicas en Santo Domingo. Si bien es cierto que usted entrando y saliendo por el kilómetro 9, usted ve una mayor fluidez, pero colocaron unos muros de New Jersey que impiden al que se va por arriba de la ciudad hacia los kilómetros de Santo Domingo Oeste, pasando por el 9, tienen dificultad para el retorno a la avenida Luperón, pasando el Niágara en bicicleta, como dice la expresión popular, y entonces tener que acudir por abajo, por la Núñez de Cáceres, donde se producen tapones con más vehículos. Entonces, no es solamente de policías en las calles, de cobrar más multas. Parece que el gobierno, cuando habla de mejorar el cobro de las multas, si usted lo ve conjuntamente con un impuesto a las bancas, lo que se da a entender es que faltan unos chelitos y que hay que recaudar dinero. Pero si quieren recaudar dinero, solo con las multas a los motoristas y deliveries pudiera recaudarse un buen dinero, porque los motoristas y los deliveries creen que tienen un gobierno paralelo en la República Dominicana por encima de los ciudadanos y de los propios organismos del Estado. ¿Logrará ese plan para bajar los tapones, desmantelar el poder que se atribuyen en las calles miles de motoristas y deliveries que no le importa nada, ni la vida humana, ni de los dominicanos que pasan de una esquina a otra, que quieren meterse a la franca en las calles y avenidas de Santo Domingo? Pero el plan tiene que regular a cientos de paradas ilegales de motoristas que vienen y cogen cualquier esquina, las aceras, y la gente tiene que tirarse a caminar por el centro o el lado de la calle. Aquí hay otras cosas que enfrentar. Aquí conductores colocando las luces intermitentes han inaugurado parquearse en el centro de las calles, como ocurrió ayer en una calle donde está el Instituto de Formación de la Junta Central Electoral, donde al lado hay unos negocios, parece de suplidores de productos ilegales, porque en la Castellana eso es ilegal, colocar negocios en las calles. Pues ahí se paran a veces en el medio de la calle. Pero también el desorden que hay en la calle Lorenzo Despradel, ahí frente a un colmadón de los Prados. Eso es un desorden total. ¿Y qué vamos a hacer con todas esas intersecciones? Desorden, como el desorden que hay frente donde estuvo Teleantillas, el canal de televisión, en la de Filló, esquina Kennedy, con un ejército de motoristas que hacen lo que le da la gana en esa esquina, y anularon la acera de esa calle ahí en perjuicio del ciudadano. Pero yo vi con mis propios ojos cómo en el ensanche Luperón prácticamente se está eliminando las calles con el parqueo paralelo
y con necios, conductores necios, que se paran en el medio de las vías. Aparte de eso, hay que buscar eficiencia. Mírenlo ahí, los puestos de goma en las aceras. Entonces, cuando hay puestos de goma y hay obstáculos, el ciudadano tiene la posibilidad de que cualquier vehículo de estos que andan con el manejo temerario de los hijos de papi y mami y de muchísima gente que cree que en este país no hay ley, miren ahí las calles ocupadas por los vehículos. Vayan a los prados para que ustedes vean cómo en muchas calles han anulado las aceras. Vayan a Villajuana, mire ese motor convirtiendo la acera en una vía pública. Deberían meter una multa de 15,000 pesos al que maneje por las aceras, porque hay que buscar un régimen de consecuencia. Miren ahí las gomas en la calle, pero los dealers aquí también abundan en las calles, y no solamente frente a los dealers, vienen y cogen la calle y vienen y le ponen el letrerito y utilizan las calles para ahorrarse dinero, para no tener que alquilar un local. Tenemos dealers callejeros, tenemos vendedores de gomas usando el espacio público, talleres en las calles, hasta cafetería he visto yo en las calles. Y si usted quiere ver una, vaya a la prolongación Núñez de Cáceres, cruzando el semáforo que está ahí, como si usted fuera para Intet hacia adentro. Y vemos que esto es un relajo. Aquí no hay autoridad que le ponga caos a esto, mírenlo ahí. Pero además, aquí también hay un relajo con la lanzadera de materiales de construcción y la mezcla de cemento en las calles en perjuicio del libre tránsito. Aquí no podemos seguir con ese esquema de que solamente tenemos que enfrentar los tapones. Aquí hay también problemas que convierten las aceras y las calles en botaderos de basura. Aquí hay un ejército de haitianos y no haitianos, vendedores de coco, de fruta, que lo tiran todo en las aceras. Miren ahí, pacas en las aceras. Esto es un gran desorden en el país. Y cada quien quiere coger un espacio público para su provecho personal. Así no. Hay que respetar la sociedad dominicana. Hay que respetar la ley. Tiene que ver también la sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe la retención ilegal de vehículos. Porque así como hay problemas en las calles, la DGC comete muchos abusos, mandando unos camiones a retenerle motores a gente que está haciendo su trabajo y que en muchas ocasiones le presentan sus documentos. Ahora, si aquí ensamblan motores que andan sin documentos, ¿por qué no enfrentan a los ensambladores de motores que traen las piezas de manera individual para no ser afectados con las medidas fiscales del gobierno? Señores, la Isabel Aguiar, la avenida Duarte llena de basura, como lo denunciaron ayer, basura, negocios, de todo en este país. Este país parece que lo gobiernan al revés, porque tenemos años analizando el tema de los tapones. Plan vienen, plan van, pero mientras tanto hay un bolsillo silencioso que le deja beneficio con los tapones al Estado dominicano,
que recibe más ingresos por la compra de los combustibles. Cada tapón en la avenida Kennedy, cada tapón cuando usted va a ingresar desde Santo Domingo a Santiago, eso da grima. Entonces, si usted no tiene dinero para usted echarle el combustible que le motivan los tapones, usted puede quedarse en medio de una vía pública. Y hay gente que no puede ingresar a Santiago por los tapones. Tienen que acudir a una vía que hay desde la autopista Duarte, Aeropuerto Cibao, Monte Las Aguas, circunvalación. Es un desorden que hay con el tránsito. Aquí hay una cantidad de vehículos por encima de la infraestructura que tenemos en este país. Y no solamente eso, aquí hay gente que irresponsablemente no tienen 2 y 3 vehículos y no tienen un solo parqueo. Y van y se lo estacionan a la gente en los barrios frente a las casas. Y los humildes que tienen el derecho de que no le obstruyan la entrada, encuentran 2 y 3 vehículos. Y eso es para meter preso al que haga eso y meterle una multa a quienes lo hagan. Ese tema yo lo he investigado mucho en el sector de Los Ríos y otros sectores de Santo Domingo, donde se produce esa gran vagabundería con el desorden que hay. Pero además, ¿quién le ha dicho a empresas, incluyendo empresas reconocidas, que tienen el derecho de apropiarse del espacio público? Ahí en la Kennedy hubo una gran empresa en una ocasión que se les resistía a las actuales autoridades de la alcaldía del distrito a reconocer el espacio de la acera por donde deben circular los ciudadanos. Y aquí hay, y lo vi hoy en el sector de Los Prados, una acera donde vi vehículos, 4 y 5 vehículos uno al lado de otro. Y entonces además tienen una persona que le pagan para que le administre el desorden de la ocupación del espacio público. El otro tema es que yo no sabía, y el Diario Libre ha hecho muy buenos trabajos sobre ese tema, que aquí habían gente que ya decidieron privatizar el espacio público. Ahí frente al Centro Moderno, en Los Prados, usted ve a las 6 menos 10 minutos de la mañana, ya cada espacio reservado, porque la calle ya la privatizamos. Pero eso ocurre en la Roberto Pastoriza, eso ocurre en cuchumil lugares, y tenemos ese gran desorden también en el Gran Santo Domingo. Por otra parte, qué bueno lo de la condena a los militares en Montecristi a 15 años de prisión por el tráfico de haitianos. Frecuentemente sale a relucir que militares y policías y personas con vehículos de lujo utilizando jipetas tienen un negocio con el tema del tráfico de migrantes. Hay que endurecer, hay que apresar, someter a la justicia a quien sea por el tráfico de migrantes. Y es una traición a la patria que militares y policías se metan en ese negocio, que por cierto no es el único negocio que se han metido. Ya vimos recientemente una acusación de la DEA a un general de la policía que se entregó por una acusación de narcotráfico y lavado
de activos. Yo creo que hay que fortalecer la educación a militares y policías para que se les explique el riesgo que corre cualquier miembro o cualquier ciudadano, porque la ley es para todos, si se meten a traficar haitianos o a cualquier ciudadano o cualquier delito. La patria reclama que policías y militares cumplan su misión de garantizar la seguridad nacional y expresamos nuestro deseo de que nadie enlode su historia por un afán de lucro con un tema de moda, desde Carrizal hasta Dajabón, de Dajabón a Pedernales, de Pedernales a Tierra de Nadie, allá en Jimaní, con el maldito negocio del tráfico de migrantes. Pero no solamente hay que quedarse con el tema del negocio de los migrantes, sino de una poderosa mafia que insiste en destruir con el contrabando masivo de cigarrillos la industria del tabaco dominicano, queriendo meter a los colmados y negocios cigarrillos procedentes de Haití y de otros países como alcohol adulterado, medicinas falsas. Señores, eso hay que combatirlo también, porque eso es nocivo. Y qué bueno que la Procuraduría General de la República tiene una Procuraduría adjunta contra los ilícitos y que es firme la decisión de enfrentar y llevar a la justicia a los traficantes de ciudadanos indocumentados. Hay que endurecer el tráfico, la lucha contra el tráfico de armas hacia Haití, contra el envío ilegal de dinero para financiar el terrorismo. Aquí tenemos en el país una ley muy dura respecto al lavado de activos y al financiamiento al terrorismo. Incluso el gobierno dominicano tiene para aplicar esa ley una importante unidad que pertenece al Ministerio de Hacienda y que conjuntamente con la labor de impuestos internos, la labor de aduanas, tienen mucho que hacer en un país de informalidades y de muchos delitos que afectan no solamente al fisco, sino también afectan el buen nombre del país. Esa sentencia debe abrir sometimientos masivos contra los contrabandistas, sean quienes sean, porque no podemos permitir que delincuentes traten de burlarse de la autoridad pública. Acciones contundentes necesita este país para poner la frontera en orden, pero que no solamente sean los chiquitos que paguen las consecuencias. El mismo alcalde de Dajabón, el señor Riverón, dice que hay que poner en orden esa puerta que usted acaba de ver ahí, por donde entran los haitianos que vienen a los mercados
binacionales. Y por eso Migración ha endurecido los controles para evitar que esos haitianos que vienen a comprar mercancía se queden en el país. Esos haitianos que se ponen a decir en ocasiones en las redes sociales lo que pagan para penetrar a la República Dominicana, deberían ser apresados para que revelen a quienes sobornan. Y es un tema sumamente interesante, pero además hay que hacer en la práctica acciones contra redes de motoconchistas que viven en lugares de mucha informalidad, trasladando a indocumentados de un lugar a otro. Ya hemos visto el protocolo de salud que ha disminuido considerablemente el ingreso de personas extranjeras que ingresaban a hospitales sin pagar un centavo, y las cosas se han ido poniendo en orden. Vamos a poner el orden con los motoconchistas que se hacen de dinero con el tráfico de haitianos que entran por la frontera y luego llegan a San Juan de la Maguana, Dajabón y otros puntos y se mueven en motores hacia diferentes lugares para tratar de burlar la autoridad pública. Vamos a aplicar operativos para que traficantes de haitianos no lleven a los haitianos a fincas para que caminen grandes cantidades de kilómetros para evadir los centros interagenciales que correctamente ha instalado las Fuerzas Armadas en Elías Piña, en la ruta Dajabón, Montecristi, en la entrada de Peñuelas y Comé, Esperanza, entre el cruce de Esperanza y Navarrete. Hay que contribuir para que se aplique el imperio de la ley. Hay que respaldar los controles en esos centros interagenciales para que no le metan en esos vehículos algo por liebre, gato por liebre, como dice el refrán popular. Me alegra mucho la sentencia de Montecristi y es un mensaje a militares y policías para que no se involucren en el tráfico de indocumentados haitianos. Hay que completar el sometimiento de todas esas personas que son sorprendidas hasta en vehículos de lujo, someterlo a la justicia y que el Congreso Nacional conozca una iniciativa legal de qué hacer con esos vehículos utilizados para generar dinero ilícito con el tráfico de mercancías de contrabandos y con el tráfico de indocumentados. Vamos al primer cambio. Venimos con otros temas de gran actualidad en Hablando la Verdad. Su Mundo TV, cobertura mundial. Bien, amigos y amigas, a través de Su Mundo TV, cobertura mundial, Hablando la Verdad. Señores, hay que respaldar que se retenga el salario de los 33 diputados que no han declarado su patrimonio en la Cámara de Cuentas. Cada persona que ocupa una posición pública debe apostar a la transparencia y no violentar la ley con
estrategias para no declarar su patrimonio. La ley 311 del 2014 ordena a los funcionarios electos declarar sus bienes. ¿Cuál es el misterio? Que casi un año después de haber tomado posesión como diputados, no han hecho su declaración de patrimonio. Yo creo que a esa información que se publica de que retendrán los sueldos a los 33 diputados que no han declarado su patrimonio, lo que falta es publicar los nombres de esos diputados, y si se resisten a no hacer la declaración, las comunidades que lo escogieron, que comiencen a decirle al país el patrimonio de cada diputado, conocido públicamente en las provincias y municipios del país. ¿Cuál es el misterio? Que no quieren hasta este momento hacer esa declaración. Publiquen el listado y también hagan lo mismo en el Senado de la República con quien no haya declarado, en caso de que no haya declarado el patrimonio en la Cámara de Cuentas, una cámara dirigida por una de las mujeres más capaces de la vida académica del país, la maestra Emma Polanco, ex rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Que se pongan los pantalones, que la Cámara de Cuentas le dé un plazo rápido a esos 33 diputados para que cumplan la ley, y si no quieren cumplir la ley, pues que renuncien a las posiciones, porque no se le puede faltar el respeto al Pleno de la Cámara de Cuentas, a la ley 311 del 2014, pero tampoco se le puede generar problema a la imagen de los partidos políticos por el capricho de 33 diputados que hasta el momento no han declarado su patrimonio en la Cámara de Cuentas. En otro orden, ayer hablaba de mi sugerencia de cómo el presidente Abinader debe mandar a encender el helicóptero o la jipeta para conocer los problemas que hay que resolverle a comunidades que están protestando. Ayer, una comunidad históricamente pacífica, ejemplar como es San José de las Matas, recibió el martes con una paralización en el comercio de Sajoma, paralización en reclamo de diferentes obras, incluyendo la necesidad de construcción de un acueducto en una comunidad que es de la que más agua tiene en sus ríos que nacen allí, el río Inoa, el río Amina y muchas otras fuentes de agua del corazón de la cordillera central que motivan ese reclamo de agua con un acueducto para Sajoma. Y aquí que se habla tanto
deberíamos pensar en el gran acueducto para los pueblos serranos que necesitan agua. Agua para Sajoma, para Jánico, Sabana Iglesia. Agua para un pueblo que también va en crecimiento. Agua para Monción, donde falta el líquido. Agua para Villa de los Almácigos también, donde falta el líquido. Agua para Jarabacoa, para San José de Ocoa. Agua para Loma de Cabrera, porque el líquido es vida. El agua es vida. Y por eso hoy, en el resumen diario que elabora mi gran amigo y hermano Juan Cruz Trifolio, coloca hoy el drama de la falta de agua en Santo Domingo, Gran Santo Domingo, de muchos barrios y muchos sectores de clase media, Arroyo Hondo, Los Jardines, Los Ríos, muchos sectores que necesitan agua. Y vuelvo a pedirle, a solicitarle, a sugerirle al señor presidente que en el medio de la gobernabilidad se establezca una mayor atención al problema del agua, al problema de los apagones, que a pesar de que el gobierno entregó más de 30.000 millones en subsidio en los primeros meses del año, hay sectores que todos los días en la mañana, incluyendo Arroyo Hondo tradicional, le dan un apagón y ese apagón se refleja en los semáforos apagados, generando tapones e incomodidad. Sajoma necesita del accionar del gobierno. Jarabacoa necesita la terminación de las obras y otras que le faltan. Constanza necesita obras, que por cierto vimos ayer una imagen presentándose en Casavito, donde hay un derrumbe en la carretera, la presencia del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella. Pero hay que ir, señor presidente, a Tireo, recientemente con las inundaciones, muy afectada esa comunidad. Hay que ponerle, señor presidente, mayor atención al tema de la protección de los árboles. Un crimen ecológico en Cotuí, en la zona del río Naranjo. Un crimen ecológico que es el Ministerio Público que envió este fin de semana, arrancando la semana, una noticia sobre un proyecto paralizado en Samaná por daños al medio ambiente. Si paralizaron el proyecto de Samaná, no sé por qué no accionan hasta este momento contra la devastación de los árboles allá en Cotuí, que ha provocado una lucha social justificada por dominicanos que deberían ser condecorados, no reprimidos con bombas lacrimógenas por defender los árboles y la naturaleza. Y yo quiero insistir que el agua está por encima de muchas mercancías, muchos productos que enriquecen bolsillos extranjeros y que en la práctica lo que dejan es el agua mamey, el agua verde, producto del pasivo mineral en el Cibao y en otros puntos del país. Yo vi una publicación
sobre la prosperidad de la economía dominicana. Es cierto que estamos creciendo, pero tenemos un pésimo escenario con la concentración en pocas manos de la riqueza y una pésima distribución de esa riqueza. Vemos lomas peladas en las cuales hay que invertir millones para reforestar. Veo que hay lugares en el país que, a pesar de tener muchos ríos, no tienen agua en sus hogares, persisten las letrinas, y ahora una nueva moda de llenar los canales y los ríos de plásticos que terminan afectando la producción y productividad de las fincas donde llega el agua conjuntamente con los plásticos. Entonces hay un costo con ese problema adicional, problema de sargazo que afecta con esa invasión de sargazo que se le suma a esa cantidad de plásticos en todos los lugares del país. Vemos cómo, por ejemplo, en el sector invivienda hay una plaga de mosquitos por la insalubridad que hay en una acera de ese sector. Yo, cuando voy al histórico club de los profesores de la universidad, mi alma mater, mi primera alma mater, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, veo esa basura mamey en el mar, veo la cantidad de plásticos que lanzan en los barrios por donde pasa el río Osama, veo el río Osama lleno de lilas, de basura, y pregunto, ¿qué vamos a hacer dejando juntar tantos problemas en el país? Yo creo, señor presidente, que hay que tener más allá del gobierno en las provincias mecanismos que solucionen los problemas con mayor rapidez. Ahí vemos una fuente de agua agredida por pedazos de materiales de construcción, por basura, y parece que eso no le importa a nadie en la República Dominicana. Veo en las últimas horas al expresidente Hipólito Mejía denunciando que no se está limpiando los canales, afectando la producción del país. Y hay que ponerle atención a todo lo que estamos viviendo. Ahí está, por ejemplo, nuevamente el tema de los cerdos, la enfermedad. Recientemente murieron unos cerdos en Dajabón y de una vez un operativo y una cosa. Pero, ¿cuál es el final de la fiebre porcina africana que ha arruinado a las provincias del país? Y en este momento lo que debería ocurrir es que cada dominicano debería estar produciendo 1 y 2 cerdos para una alcancía para despedir el año 2025. ¿Qué hacemos también con los dominicanos golpeados, apresados, maltratados en Estados Unidos y Puerto Rico, que están reclamando la solidaridad de las autoridades y del pueblo dominicano? Me alegra mucho que un diputado abordara ese tema en una sesión de la Cámara de Diputados. Hoy vemos cómo se resalta que las remesas ya le han aportado en lo que va de año casi 5.000 millones de dólares a la economía dominicana. Y esos son los grandes héroes, los que cogen 20, 50, 100 dólares para enviarlo a sus familiares.
dinamizando la venta de la pulpería, del colmado, dinamizando el que vende el yaniqueque o la batata frita con el pedazo de salami en el barrio, porque ese es el estilo que vivimos en nuestras comunidades. Aquí en el barrio vemos que la gente tiene que emprender con pequeñas fábricas de pastelitos, de arepas de maíz. Y yo quiero insistir en que si una funda de maíz cuesta hasta 20 pesos en especial, usted puede derrotar la miseria elaborando en el barrio arepitas de maíz con anís. Puede buscar la identidad con el barrio, con el queso cheddar, con el huevo de Licey al Medio y de San Víctor de Moca o de otros pueblos de Moca y del Cibao. Huevo, un poquito de sal y usted puede con una latita, si no puede comprar una latita de leche de coco, busque en el mercado coco seco, llévelo al procesador, haga su leche y comience a emprender para vender y alimentar a la gente en nuestros barrios. Ayer, y por eso estoy mencionando el tema, fui a un par de cadenas de supermercados de Santo Domingo y con menos de 70 pesos usted puede emprender para el yaniqueque comprando 2.2 libras de harina de trigo por menos de 70 pesos. Y desde que usted arranque con poco capital, usted se va a dar cuenta de que rápidamente pudiera incursionar en una microempresa exitosa. Ahora que veo en Monteplata que están emprendiendo mucha gente con la pulpa de chinola en galones, creo que el dominicano debe emprender con los jugos en la temporada de cada cítrico o de cada fruta. En Moca emprenden con el jugo de yuca. Oigan bien, jugo de yuca. Pero la yuca es un producto que sirve para el casabe. De la yuca amarga extraen el almidón y ese negocio de la cativía es muy rentable. Una poderosa empresa de Monción acaba, por lo mismo que estamos diciendo, de lanzar una harina de yuca, pero el pueblo dominicano tiene la formación de que en aquellos guayos históricos usted puede guayar la yuca y puede emprender también con arepitas, pastelones de yuca, que es un víver muy abundante en el país. Y quiero narrar que un gran amigo que estaba un poquito desmotivado, acaba de emprender con piernas de cerdos en caja china o piernas de cerdo asada. ¿Saben lo que está haciendo? Que ha cambiado un esquema equivocado que se utiliza para el cerdo asado, la pierna asada, que aquí hay unos genios en Santo Domingo que se ponen a inyectarle sal solamente a las piernas de cerdo y al cerdo, y eso no es lo que identifica ese cerdo asado en Puya, en el Cibao, que tiene los componentes completos del sazón, comenzando por la naranja agria, y es una manera de emprender. Mi amigo comenzó a emprender con las piernas de cerdo, 15, 20 libras, y ya tiene una gran demanda. Y yo creo que estoy mencionando esto porque usted puede emprender
muchísimo. Aquí, por ejemplo, hay una fruta en San José de los Llanos, una fruta centenaria que se llama ponceré, una frutita pequeña. Usted puede elaborar licor de esa fruta. En Vanilla están produciendo en una estación importante del gobierno dominicano. Y así como hacen licor de guavaberi, que motivó a Juan Luis Guerra a un tema musical, usted puede hacer licor de ponceré. Aquí hay muchas cosas. Usted puede inventar en la zona del Soco, allá donde está el puente del mártir de la prensa dominicana, Guido Gil, entre San Pedro y La Romana. Usted puede emprender con una fábrica de jugo de níspero, que es una de las zonas que más níspero produce. Pero si usted quiere emprender con la guayaba, un punto ideal es Vallaguana, capital, al igual que el kilómetro 40 hacia adentro, hacia San Cristóbal, donde está una comunidad que se llama El Guayo, de naranja criolla, de guayaba criolla, de la guayabita roja dominicana, para hacer el casquito de guayaba, la mermelada de guayaba, la pulpa de guayaba, para refrigerarla y hacer muchas cosas. Yo creo que podemos derrotar el desempleo. Si en la sierra dedicaron con la surrapa del chicharrón a hacer el panecico, que es un pan de yuca con pedacitos de chicharrón, de esa surrapa del chicharrón, ya usted puede emprender e imitar a los serranos con el panecico, con el guanimo y con todos esos platos típicos, con el casabe saborizado. Hay muchas cosas para derrotar el pesimismo dominicano, derrotado por una dama en las matas de Farfán, dándole valor agregado al café, o una dama allá en Pedernales, que es otro ejemplo de emprendimiento. Mañana será otro día hablando la verdad. Su Mundo TV, cobertura mundial.